Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Y hoy quisiera predicar sobre el nuevo nacimiento o la regeneración. Y vamos a mirar el pasaje allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Vamos a orar primero pidiendo la bendición del Señor sobre este sermón. Padre, te damos tantas gracias por este día que tú nos das una vez más para abrir tu preciosa palabra. Trae a nuestra vida el entendimiento que necesitamos para comprender esta maravillosa doctrina que tú nos has dejado aquí en tu palabra. Señor, trae tu luz y tu entendimiento a aquellas personas que todavía no te conocen. Hoy sea el día que puedan venir al encuentro contigo y creer que tú eres su único Salvador y tú darles el nuevo nacimiento, esta nueva vida que tú tienes preparado para todos aquellos que creen en ti. Y aún nosotros como hijos tuyos, Señor, edifícanos en esa sana enseñanza de lo que tú nos has enseñado aquí a través de tu palabra, de lo que es el nuevo nacimiento, para poder defender nuestra fe, para poder entender claramente esta maravillosa doctrina y una vez más admirarte, amarte a ti, Señor, por todo el bien que has hecho en nuestras vidas. Nosotros, viles pecadores, siendo salvados por un Dios tan santo. Señor, nos encomendamos a ti, usa tu palabra. En nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Dios nos ha dado a través de este precioso pasaje que vamos a leer, que es una conversación que el Señor Jesucristo tuvo con un judío, un fariseo muy destacado en la época, que se llamó Nicodemo. Entonces quisiéramos leer este pasaje, pero al final del mensaje es mi oración a nuestro Señor, que usted pueda saber correctamente lo que significa el nuevo nacimiento o regeneración, y cómo usted puede tener ese nuevo nacimiento en su vida si aún no lo tiene. Porque este tema ciertamente es vital para su entrada al cielo. Y ciertamente es vital, de importancia para tener una experiencia real, sincera, con Dios. Entonces, no solamente es para usted, mi amigo, sino también es para usted, mi querido hermano. Es de suma importancia entender y conocer lo que creemos en cuanto al nuevo nacimiento, porque ciertamente hay unas cuantas falsas enseñanzas en cuanto a este tema y tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe, para conocerlas y defenderlas. Vayamos entonces a nuestro pasaje allí en Juan, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. La conversión y el nuevo nacimiento son hechos inseparables. La conversión es el acto de volverse del pecado hacia Cristo. Y el nuevo nacimiento es ser hecho una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es el instrumento que nos introduce a la familia de Dios y nos permite la entrada al reino de Dios. Por consiguiente, el nuevo nacimiento es la puerta a la salvación y como consecuencia al cielo mismo. El único modo de venir
a ser un cristiano es precisamente ser nacido de nuevo, nacer por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Me entiende entonces ahora por qué es tan importante entender el nuevo nacimiento? Aunque parezca increíble, mucha gente que concurre a nuestras iglesias cristianas por años no han nacido de nuevo. Se acostumbraron a llegar a las reuniones, aman a los amigos que encontraron, les gusta los encuentros entre ellos y por supuesto han cumplido todas las formalidades como aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, hasta fueron bautizados, aprendieron a hacer oraciones, a leer la Biblia, a cantar himnos o coritos, a dar testimonio, en fin, etcétera, etcétera. Pero muchos nunca fueron salvos, nunca han conocido lo que es el nuevo nacimiento. ¿Por qué razón? ¿Ha querido tal vez el Espíritu Santo no mostrarles su realidad espiritual? No creemos esto, sino que ciertamente muchos no han sido instruidos correctamente en la palabra de Dios y no quisiera que ciertamente esto siga ocurriendo, al menos de aquí en adelante. Vamos a definir primeramente lo que significa el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento o regeneración? La palabra significa renacer o una nueva creación o una nueva criatura. El nuevo nacimiento es la creación de una nueva vida en el hombre, llevada a cabo a través del Espíritu Santo, cuya creación es llamado en las Escrituras la nueva criatura o el nuevo hombre. Del mismo modo que ocurrió nuestro primer nacimiento, que fue un hecho puntual en nuestra vida, no fue un proceso, la regeneración del mismo modo, el nuevo nacimiento del mismo modo, es en un instante, cuando un pecador, quien está muerto en sus delitos y pecados, cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y en el momento, en el instante, esa muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y comienza una nueva vida. La necesidad del nuevo nacimiento. ¿Quién necesita nacer de nuevo? Esto no se trata de una opción, como vemos aquí en las Escrituras. Si una persona elige o no nacer de nuevo. No, ciertamente todo esto es a todos los seres humanos. Sin un nuevo nacimiento no hay salvación del alma. Sin un nuevo nacimiento no hay vida espiritual, no hay posibilidad de entrar al cielo. Fíjense, dice así Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay excepciones para esta regla, aparte del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? No importa el sexo, no importa la edad, la posición social o la condición. Nada exime a una persona de la necesidad de nacer de nuevo. No hay sustituto para el nuevo nacimiento. Si uno no nace de nuevo, está perdido, dice la palabra de Dios. Fallar en nacer de nuevo equivale a condenarse para toda la eternidad. Nicodemo, como dijimos, era un fariseo, un principal entre los judíos, un maestro de Israel. Aquí Dios le está diciendo, nacer de nuevo. Pocos en el tiempo en que vivían allí el Señor Jesucristo y Nicodemo hubiesen conocido tanto como este hombre bien la historia del pueblo de Israel. Sabía la ley de Moisés, procuraba cumplirla con mucho celo y toda su vida había vivido procurando ciertamente cumplir la palabra de Dios, de estar bien con Dios. Y ahora, aquí siendo viejo, según lo que el Señor Jesucristo le dice, él tenía que nacer de nuevo. Tal vez Nicodemo se preguntaba a sí mismo, ¿no es cierto? Yo soy una persona ciertamente destacada en mi religión judía. Soy un fariseo y soy un maestro. ¿Yo debo nacer de nuevo? Qué sorpresa, ¿no es cierto?, para este hombre.
Pero la palabra de Dios en Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No basta con las prácticas externas que imponga cualquier religión para nacer de nuevo. La necesidad de un nuevo nacimiento brota como resultado de la terrible pecaminosidad de nuestros corazones. La Biblia nos dice en Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios puede dar al hombre un corazón nuevo, limpio y puro. Y en esto consiste precisamente lo que es el nuevo nacimiento. La condición pecaminosa del ser humano es ciertamente universal y demanda un cambio igualmente profundo, nada menos que un nuevo nacimiento o regeneración para obtener la salvación del alma. La santidad de Dios demanda que los hombres nazcan de nuevo. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es algo extraño al hombre en su estado natural y solo puede ser obtenida a través del nuevo nacimiento. Para vivir la vida de Dios, uno tiene que tener la naturaleza de Dios, la misma naturaleza santa de Dios. Y esta naturaleza es solamente impartida cuando creemos en el Señor Jesucristo y allí el Señor me da ese nuevo nacimiento. Veamos el tercer punto, la naturaleza del nuevo nacimiento. No es suficiente practicar el cristianismo en sus expresiones exteriores si no hemos nacido de nuevo. No puede, dice el Señor Jesucristo, entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Ni siquiera dice, puede ver el reino de Dios, ni entrará en el reino de Dios. Cristo vino a traer un reino espiritual y desde el principio el Señor dijo que en su reino no podrían entrar por el solo hecho de haber sido un israelita, nacido en Israel, o por practicar ciertos ritos y ceremonias de su culto. Es absolutamente imperativo que una persona nazca de nuevo. No te maravilles, dice en Juan 3:7, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Una y otra vez. El Señor Jesucristo está diciendo aquí, nacer de nuevo, nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, miremos, no es reformarse. Reforma es el intento por medio de las habilidades humanas o las capacidades o el esfuerzo humano de volverse de ciertos pecados. Mientras el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios, es el resultado de un cambio radical en todo sentido. Nuevo nacimiento no consiste entonces en formalismos y piedades externas que uno realiza en la religión. Estos son sustitutos del nuevo nacimiento, como vamos a ver. Por ejemplo, el ritual del bautismo de infantes o de adultos, el bautizarse a cualquier edad, no cambia a las personas, no dan nuevo nacimiento. La asistencia, por ejemplo, regular a los servicios de cualquier iglesia tampoco cambia el corazón rebelde del corazón humano. Participar de la cena del Señor o lo que algunos llaman la Eucaristía no puede darme una nueva vida. También guardar ciertas fiestas religiosas o de patronos tampoco cambia a nadie. La imposición del celibato, de quedarse sin casar, está comprobado que no hace a las personas diferentes. O el abstenerse de ciertas cosas para no comer o beber o infusiones no transforma a nadie en un cristiano.
O tal vez tener un duro trato en nuestro cuerpo, flagelarnos, pegarnos allí, o crucificarnos, hacer largas caminatas hacia ciertos lugares, hacer promesas. Tampoco cambia el corazón del ser humano. Confesar los pecados todos los días a una persona, o tal vez confesar los pecados antes de morir, no va a afectar a nadie nuestro destino eterno. Ninguna forma siquiera de vestirnos podrá cambiar nuestra naturaleza pecadora. El nuevo nacimiento no tampoco viene por el conocimiento de Dios. Muchas personas tienen conocimiento, pero sin embargo siguen siendo impías y viviendo en el pecado. El nuevo nacimiento no consiste en tener títulos o cargos religiosos. Uno puede ser un pastor, un diácono, lo que sea, como lo fueron en los tiempos bíblicos, fariseos, saduceos, los escribas, en fin, hasta Judas Iscariote era apóstol, pero era incrédulo. El nuevo nacimiento no consiste en nacer en un hogar cristiano o buscar compañías de gente piadosa. Judas, qué mejor ejemplo, ¿no es cierto? Tenía como amigo al Señor Jesucristo, pero él no había nacido de nuevo. El nuevo nacimiento no consiste en oír a buenos predicadores, como mucha gente se pasan escuchando y escuchando a muchos predicadores. Herodes Agripa se pasaba escuchando a Juan el Bautista y después de todo lo mandó a degollar. Algunos aparentemente son alcanzados por la predicación del Evangelio y allí son afectados en sus sentimientos, pero no son afectados en sus corazones. Siguen siempre endurecidos esos corazones. El nuevo nacimiento no consiste en hacer buenas cosas, como donar dinero, propiedades, hacer grandes obras para las causas religiosas. Herodes el Grande, nada menos que terminó el templo judío en Jerusalén, pero mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años. Allí cuando los magos del Oriente le dijeron que el rey de los judíos iba a nacer en Belén. Muchas personas pueden hacer actos de bondad, sin embargo, estar totalmente perdidas. No son convertidas, no tienen el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no consiste en moralidad o en el cumplimiento de mandamientos. El joven rico que fue ante el Señor Jesucristo dice que él cumplió los mandamientos del Señor. Saulo de Tarso también lo cumplió, pero no eran salvos, no tenían el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento tampoco es impuesto por Dios solo a algunos escogidos. Porque hay algunos que dicen que el nuevo nacimiento le da a Dios en su soberanía solo a algunos escogidos o elegidos, y aún antes de creer en el Señor Jesucristo. Esto es imposible. Como vamos a ver, el nuevo nacimiento siempre en las Escrituras está relacionado con la fe. El nuevo nacimiento es un segundo nacimiento. Es una nueva creación. Desde la creación del universo, cada cosa ha derivado de su misma clase. Pecadores engendran pecadores. Nosotros no podemos alterar la condición de la vieja naturaleza, ni podemos reformarla totalmente o impartirle una nueva vida. Es imposible, no lo podemos hacer. Lo que necesita el pecador es que se le imparta una nueva clase de vida, y esto es la naturaleza de Dios. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En esto consiste el nuevo nacimiento, un cambio, como dijimos, de muerte a vida, no una mera reforma, sino una resurrección espiritual. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La primera vez nacimos físicamente, el segundo nacimiento es espiritual. Veamos el cuarto punto, los agentes usados en el nuevo nacimiento.
Se necesita dos padres para un nacimiento, ¿no es cierto? El papá y la mamá. Bueno, ¿cuáles son los dos agentes en el nacimiento espiritual? Los dos agentes que Dios usa en el nacimiento espiritual son la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. En Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, el Señor le dijo a Nicodemo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Primero, la palabra de Dios. ¿Qué representa el agua? El agua representa la palabra de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el agua es un emblema, un símbolo, una figura de la palabra de Dios. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sabemos a través de la palabra de Dios a que aquí se refiere, en Juan, se refiere a la palabra de Dios. Miremos en 1 de Pedro 1:23, dice allí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra renacido significa, esta palabra que estamos estudiando, nacido de nuevo, nuevo nacimiento. La semilla que produce el nuevo nacimiento viene por la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios ciertamente va a darnos ese conocimiento de la realidad de Dios. La palabra de Dios va a darnos ese entendimiento de lo terrible que son nuestros pecados delante de un Dios santo y que estamos perdidos. La palabra de Dios va a traernos luz, entendimiento de ese gran amor de Dios y el deseo que Él tiene para salvarnos. La palabra de Dios nos va a mostrar esta gran salvación que es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Sin el conocimiento de estos hechos fundamentales que vienen a través de la palabra de Dios, nadie puede nacer de nuevo. Aún el Espíritu Santo no puede hacer nada mientras una persona no haya sido ayudada en saber estos hechos esenciales en base a la palabra de Dios. Dios usa a los creyentes que llevan allí a los incrédulos el mensaje de salvación. Cristo ordenó a sus discípulos que se convirtieran en pescadores de hombres y contrastó el gran campo de la cosecha con la falta de trabajadores para cosechar. Al comisionar al apóstol Pablo, el Señor lo envió a los gentiles y allí en Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. No es suficiente en dar buenos argumentos, producto de razonamientos humanos para tratar de convencer a una persona que sea salva. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Aún muchos creyentes dicen, y he escuchado, le estoy dando un buen testimonio allí a mi vecino, le estoy dando un buen testimonio allí a mi familiar para que después él pueda convertirse. Sí, está bien que tú le des un buen testimonio, pero tienes que predicarle la palabra de Dios, tienes que hablarle allí de su condición, porque la palabra de Dios es la fuente de fe. ¿De dónde viene la fe? La fe viene, dice las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es claramente un medio para producir fe en el corazón, según Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando el predicador Dwight Moody se convirtió, él escribió, solía pensar que la fe me golpearía como un rayo, pero entonces alguien me mostró Romanos 10:17 y me volví a la palabra de Dios. Y la fe vino y ha ido creciendo desde entonces. Entonces, probablemente una de las razones por las que
tan pocas personas son nacidas de nuevo en esta época, es que se predica muy poco la palabra de Dios. Hay muy poca predicación allí en los púlpitos sobre la palabra de Dios. En Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Definitivamente es la fe generada por el oír la palabra de Dios lo que produce el nuevo nacimiento y la salvación del alma. Muy bien, veamos ahora el otro agente para producir el nuevo nacimiento, que es el Espíritu Santo. La vida espiritual es engendrada, dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Esa obra sobrenatural del nuevo nacimiento permite al pecador entrar en el reino de Dios. En Juan 3:8 el Señor le dijo a Nicodemo: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Veamos el quinto punto, el método del nuevo nacimiento. En Juan 3:9 respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Nos preguntamos tal vez. Veamos el aspecto divino. El nuevo nacimiento es un acto creativo exclusivamente de Dios. No es por el esfuerzo reformador del hombre. El nuevo nacimiento es totalmente una obra que solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Y esto vemos en Juan 1:13. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Santiago 1:18 dice: Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿cómo obra el Espíritu Santo para generar este nuevo nacimiento? Uno de los aspectos más importantes del ministerio del Espíritu Santo consiste en convencer al hombre de su condición de pecador y luego convertirlo. El Espíritu Santo primeramente da convicción de pecado en la base de la palabra de Dios. La convicción del Espíritu Santo está preparando allí el corazón para dar fe. Juan 16:8-11 dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La palabra convencer, en griego elenco, significa tanto condenar como convencer a una persona. Es poner en evidencia. Condenar significa tomar el corazón de una persona hasta que sienta y sepa que es culpable. Él ha hecho algo malo o ha fallado en hacer algo bueno. Y convencer significa llegar al corazón de una persona hasta que ésta sepa que el hecho es cierto. Entonces, lo que está haciendo el Espíritu Santo es convencer al mundo de su pecado. Toma a un hombre pecador que ha estado escuchando la palabra de Dios, pero todavía no ha creído en el Señor Jesucristo, y allí está, convenciéndolo de que Jesús es el Salvador, de que sus pecados serán perdonados cuando crea en el Señor Jesucristo como su único Salvador. Pero aún el Espíritu Santo convence al hombre que en su falta de justicia, porque un hombre no tiene justicia que sea aceptable para Dios. Le convence de que no basta para salvarse con su propia justicia humana, con sus propios méritos, pues estos son inaceptables para Dios.
Pero aún el Espíritu Santo convence al mundo de que la justicia del Señor Jesucristo es aceptable para Dios. Convence al hombre de que Jesús realmente fue recibido en el cielo por el Padre porque Él es justo. Y de que el hombre puede acercarse a Dios a través de la justicia de Cristo. Convence de que Cristo aseguró la justicia para todo hombre. Esto está haciendo el Espíritu Santo, tomando la palabra de Dios y aplicándola al ser humano. Entonces ahora viene el aspecto humano. Tenemos la palabra de Dios y tenemos aquí el Espíritu de Dios. Pero para poder nacer de nuevo es necesario confiar plenamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. No es suficiente creer que Dios existe y que es bueno y etcétera, etcétera. Lo fundamental para llegar al nuevo nacimiento es creer en la obra de Dios para nuestra salvación, efectuada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el Señor le explicó allí a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su muerte en la cruz, el Señor la ilustró con la historia en el Antiguo Testamento de Moisés elevando la serpiente de bronce en el desierto. Miremos este pasaje en Números, capítulo 21, versículo 5 al 9. Y dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Los hijos de Israel habían comenzado a murmurar y a quejarse de las pruebas que ellos tenían allí en Egipto, en el desierto, después de haber salido de Egipto. Y ciertamente, después de todas estas pruebas, deseaban volver otra vez, regresar a Egipto. Dios los disciplinó, enviándole en esta oportunidad serpientes venenosas a modo de plaga. Y el pueblo se arrepintió y clamaron por misericordia. Y Dios respondió a la necesidad del pueblo diciéndole a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que debía ser levantada en alto en un poste en medio del pueblo. Y toda persona que miraba a la serpiente allí levantada quedaba sana de ese mortal veneno que les incurrió las serpientes. Jesús dijo que Él debía ser levantado, de igual manera que la serpiente en ese poste, pero el Señor Jesucristo iba a ser levantado en la cruz del Calvario. Y los hombres hoy se están muriendo ciertamente, pero por el veneno peor, el veneno mortal, el veneno del pecado que mata al ser humano y lo lleva a la condenación eterna. A los culpables seres humanos, Dios nos está ofreciendo su misericordia y su perdón a través de esta gran salvación que es por medio del Señor Jesucristo. Pero todo puede llegar solo para el que cree en lo que Dios nos ha declarado por medio de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Tomar allí por la fe lo que Cristo hizo. Allí Él tomó nuestras culpas y nuestros pecados. Él murió bajo la condenación de lo que nosotros merecíamos.
En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él cree. Dios te está llamando a creer. No hay otro medio para ser salvo. No podemos, por lo que a nosotros se nos ocurra, como a los israelitas en el desierto, ¿no es cierto? Si querían ser libres de la mortal víbora allí con su veneno, debían confiar en lo que Dios había declarado y tenían que mirar, solamente mirar a la serpiente de bronce alzada en ese mástil. El que se sometía a la palabra de Dios ciertamente era salvo, pero aquel que no creía indefectiblemente moría fatalmente. Y lo mismo es con respecto al Señor Jesucristo. Necesitas tomar una decisión. ¿Qué habrá hecho Nicodemo ante tal fundamental revelación? ¿Habrá aceptado, habrá creído realmente en el Señor Jesucristo lo que Él dijo? ¿O siguió como la mayoría de los israelitas, confiando allí en sus ceremonias, en sus ritos y desechando la palabra de Dios y perderse eternamente? Nicodemo lo buscó al Señor de noche. Y parece que allí al final él llegó a la fe. Al menos allá en Juan capítulo 19 dice, versículos 39 y 40, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Pero lo importante hoy no es si Nicodemo aceptó o no al Señor, sino lo que nosotros debemos hacer, lo que tú debes hacer. Qué terrible sería conocer todo esto que estamos conociendo y rechazarlo para quedar perdido y condenado para siempre. La Biblia habla muy claramente en cuanto a la perdición y condenación, y más vale que lo entendamos claramente, que Dios no miente. En Juan capítulo 3, versículo 17 y 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios, mi querido amigo y hermano, sabemos que Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenarlo, porque Dios nos ama. Dios ama a todos los seres humanos, sin excepción alguna, y Él quiere salvarlos. Pero es importante no postergar esta decisión. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El ofrecimiento de salvación es para hoy, no para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde para tu alma, porque después de la muerte ya no hay más posibilidades de retorno, no hay más decisiones después de la muerte, no hay más arrepentimientos ni oraciones después de la muerte. En Hebreos 9:27 nos advierte, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Consiste entonces en creer y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Evangelio es poder de Dios para llevar a cabo este cambio trascendental en la vida del ser humano, que es el nuevo nacimiento o la regeneración. Para nacer de nuevo, el ser humano solo tiene que creer y recibir este Evangelio, este gran mensaje de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios para llevar a cabo este cambio trascendental en la vida de cualquier ser humano que viene al Señor Jesucristo y lo recibe en su corazón. Debes creer en Cristo, debes creer que Él murió en la cruz por tus pecados, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El método entonces del nuevo nacimiento se lleva a cabo recibiendo a Cristo por la fe, creyendo en la palabra del Señor. Recuerdo cuando creí en el Señor Jesucristo a la edad de 19 años, era muy jovencito. Lo hice caminando en la noche rumbo a mi casa. Iba reflexionando, Dios me hacía reflexionar sobre mi salvación, y llorando le pedí al Señor que cambiara mi vida. Le pedí perdón y creí en Él como mi Salvador personal. Nací en un hogar católico, pero me habían invitado a una iglesia bautista y asistí por 1 año y medio. Y tanto concurría a la iglesia católica como me iba también a la iglesia evangélica. Pero aquel día, aquel bendito día, el Espíritu Santo obró en mi vida y no dejó que me quedara tranquilo en mi situación perdida. Había escuchado el Evangelio una y otra vez, pero ahora el Señor me estaba afligiendo en mi alma, me estaba perturbando y angustiando, y comencé a llorar y a pedirle a Dios que me salvara, que me perdonara. Y esta es una de las principales tareas, ciertamente, del Espíritu Santo, del bendito Espíritu Santo, de convencernos de pecado, de mostrarnos allí nuestra condición de perdidos y muertos delante de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz, que Él pagó todas nuestras deudas del pecado y que hizo posible que le pidiéramos perdón allí, nos arrepintiéramos de nuestros pecados y alejarnos del pecado y tomarlo por la fe a nuestro Señor. Esto ciertamente es una experiencia de tanta bendición que Dios produce en nuestra vida, que ha sucedido en nuestra vida el día que creímos y en mi vida hace 40 años atrás. Miremos el sexto punto, las evidencias del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra personal en el interior llevada a cabo por Dios en cada persona individualmente, pero no tarda esa obra de Dios en manifestarse, en evidenciarse en cosas inconfundibles, como vamos a ver allí en la vida de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los rasgos de una persona nacida de nuevo? ¿Cuál es el carácter producido? Cuando una persona ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, Él posee una nueva naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios viene a su vida. Y miremos algunas pruebas que Dios nos ha dejado en su palabra de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Primero, el nacido de Dios amará al Señor Jesucristo. En 1 Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si usted no ama a Jesús, es mejor que ponga un gran signo de interrogación en lo que usted llama salvación. Porque
El amor al Señor Jesucristo es vital. No es solamente un amor intelectual, sino un amor genuino por el Señor Jesucristo. Cuando uno realmente ha creído en el Señor Jesucristo, en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para salvarnos, nuestros corazones no pueden más que inundarse de amor hacia nuestro Salvador. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En Efesios 6, 24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. En 1 Pedro 1, 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y una de las pruebas de ese amor es que el creyente desea obedecerle a su Señor. El creyente desea hacer la voluntad de su Señor, de su Dios. En Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Segundo, el nacido de Dios amará a otros creyentes. No solo al Señor Jesucristo, sino a otros creyentes. También el que nació de nuevo tiene un amor especial por los que son como Él, hijos de Dios, creyentes, porque Dios también les ha dado a los otros creyentes un nuevo nacimiento como Él lo tiene. Nunca se siente tan feliz como el estar con otros creyentes. Todos pertenecemos a la misma familia de Dios. Hay una hermandad espiritual entre nosotros. Compartimos allí el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo nuevo nacimiento, la misma naturaleza divina, la misma adopción. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en 1 de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ese nuevo amor por Dios y por los hermanos es una de las más poderosas evidencias del nuevo nacimiento, especialmente cuando el convertido nunca había tenido contacto con una congregación cristiana. Es admirable todo lo que Dios hace en nuestra vida después que creemos en el Señor Jesucristo. Tercero, el nacido de Dios vence el mundo. El nacido de nuevo no ama al mundo, va contra la corriente de este mundo, las costumbres pecaminosas del mundo, como dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero miremos allá en 1 Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios le da a aquel creyente la victoria sobre todas las pruebas y tentaciones que tenemos en esta vida, que vienen de nuestro enemigo, el mundo. Él vence el amor al mundo. Ya no es un siervo de este mundo, de las codicias de este mundo, del egoísmo, de la arrogancia, de la malignidad de este mundo. Vive una vida de victoria sobre las costumbres pecaminosas que tiene este mundo, como la inmoralidad, las peleas, la corrupción, la embriaguez, las drogas, etcétera, etcétera. Él no encuentra ninguna clase de placer ni deleite en todos estos. Su primer objetivo entonces es agradar al Señor. Él ama, sí, pero a su Señor. El cuarto, el nacido de Dios no practica el pecado, desea vivir en santidad. En 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este es el rasgo característico de todos aquellos que tienen dos nacimientos, que han nacido por segunda vez. No vive indiferente en una vida de pecado.
en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es su simiente? La naturaleza de Dios, que entró en nuestra vida el día que creímos en el Señor Jesucristo. Dice acá que no puede pecar, no comete pecado. No significa que nunca pecamos. La santidad no implica impecabilidad. Todavía nosotros, los hijos de Dios, llevamos ciertamente la naturaleza caída juntamente con la nueva naturaleza allí en nosotros. El hombre santo lleva consigo un cuerpo de muerte, como dijo el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La palabra griega que dice aquí, no practica el pecado, quiere decir que no es su forma habitual el pecar. El hombre santo no está en paz con el pecado interior, lo odia, lo aborrece, huye de él, batalla ciertamente contra el pecado constantemente. El pecado ya no lo complace en su vida, no puede prevenir ciertamente el que viva dentro nuestro, pero ciertamente lo odia profundamente, lo aborrece, y el gran deseo de su alma es no cometer pecado. Vigila cuidadosamente su alma, su vida espiritual, se aleja de aquellas cosas que pueden llevarlo al pecado, y ciertamente su oración es algún día estar en la presencia del Señor, donde estaremos totalmente libres del pecado. Si el pecar, mi querido amigo, es tu estilo de vida, o tú que dices ser creyente, ciertamente no ha habido ningún cambio en ti. ¿Cómo puede decir que ha nacido de nuevo o que posee la naturaleza de Dios si usted vive en el pecado? En 1 Juan 5, 18 dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Cuando un creyente nacido de nuevo peca, ciertamente podemos pecar, pero primero, no pierde su salvación. Lo que pierde ciertamente es su comunión con Dios, y esto trae quebranto a nuestra alma. Dios nos trae esa convicción de pecado y deseo de librarnos de tal condición, confesando a nuestro Padre Celestial, buscando su perdón, buscando restablecer esa comunión con Él, porque hay ciertamente un sufrimiento y un dolor. En otras palabras, si tú eres un nacido de nuevo, usted va a desear la verdadera santidad. El último, los resultados del nuevo nacimiento. Como vimos, son estos cambios que Dios ha operado a través de ese nuevo nacimiento, esa regeneración. Dios ha cambiado nuestro corazón. Dios ahora nos ha dado aborrecimiento, odio hacia el pecado. Y ciertamente esto se va desarrollando y se va fortaleciendo día tras día. Asimismo, crece nuestro amor al Señor, hacia su palabra, hacia los mismos hermanos. Nuestra vida ha cambiado totalmente. Nuestros pensamientos son nuevos y santos. El deseo de nuestro corazón es allí como esa agua fresca, esa fuente en nuestro ser, como dice en Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Oh, qué fuente allí tan hermosa Dios nos ha dado en nuestro interior, que nos ha dado esta nueva vida, allí que nos ha dado nuevos deseos, nuevos gustos, nuevas ocupaciones, nuevas metas! Ciertamente ha ocurrido algo grandioso el día que Dios obró en nuestro corazón. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Querido amigo, ¿deseas tú ser salvo?
¿Sabes tú si has nacido de nuevo? ¿Sabes tú si vas a ir o no al cielo? O que hoy pudieses resolver esta situación, que no pase este día. Es algo tan importante arreglar cuentas con el Señor en este momento. Es usted y su relación eterna con Dios lo único que importa. Y usted es el único que puede determinar lo que será después de esta vida, tomando una decisión por el Señor Jesucristo, como hemos estado hablando. Decirle allí en oración al Señor: Señor, soy un pecador, estoy perdido, necesito esa nueva naturaleza, necesito ese cambio operado en ti, estoy muerto, necesito que tú me des esa resurrección espiritual. Y sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él derramó su sangre preciosa para que tú puedas venir a Él y decirle en una oración sincera: Señor, creo en ti, límpiame, oh Señor, sálvame, dame ese nuevo nacimiento. Ora al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra que tú nos has dado. Gracias por ser tan clara a nuestro entendimiento. Señor, convence de pecado a través de tu Espíritu a todos aquellos que están viendo este sermón. Que tú puedas tratar con aquellos que una y otra vez están rechazando el llamado tuyo a través de tu Espíritu, convenciéndoles de su pecado, de su condición perdida delante de ti. Hoy sea el día que ellos puedan tomar esta decisión, creer en ti. Oh, qué privilegio tú nos das de escuchar tu palabra diariamente. Y nosotros, como hijos tuyos, Señor, si hay algún hermano o hermana que está viviendo alejado de ti, pero que él sabe que es un hijo de Dios, pero vive en pecado, vive pretendiendo engañarte a ti, que hoy sea el día que él pueda arrepentirse de sus pecados y restablecer esa comunión contigo. Él pueda consagrar su vida a ti. Padre, te damos gracias por tan maravillosas palabras que tú nos enseñaste en este día. Bendígalas en nuestra vida. Acompáñanos en el nombre del Señor Jesucristo.